Los ciclos bioquímicos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos. Luego es a la inversa. Sus ciclos son el del agua, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otros elementos que recorren ese ciclo, conectando los componentes vivos y no vivos a la Tierra. En la imagen aparece los distintos tipos de ciclos y cómo están conformados cada uno. Cada uno lleva su proceso, está marcado con un color. Bueno, les voy a explicar sobre el ciclo del agua. El ciclo del agua es uno de los ciclos más fáciles de entender y uno de los ciclos que nos enseñan desde la primaria básicamente. Es uno de los ciclos más, junto con el ciclo del oxígeno, más fácil de entender. En este ciclo se manejan las tres funciones: el líquido, el sólido y el gaseoso. En podemos poner un ejemplo con una imagen que se va a mostrar a un lado en este momento, en donde se empieza como los glaciares, hielo, etcétera, donde está en su estado sólido, el cual pasa a ser líquido por medio de las células que se mueven, o ya sea por derretimiento, etcétera, cual pasa a ser líquido y pueden crearse lo que vienen siendo los lagos, los ríos, los mares, etcétera, el cual por medio de su siguiente ciclo pasa a ser gaseoso, el cual se sube como a la atmósfera y se crean las famosas nubes cargadas, que son las nubes de lluvia, etcétera. Estas nubes al momento pues obviamente empiezan a sacar agua en donde llueve, el cual pasa de estar gaseoso a ser líquido nuevamente y así sucesivamente hasta volverse un bucle donde pasa sólido, líquido y gaseoso significativamente. La imagen de a continuación les mostrará lo que ya les expliqué un poco más. Y ya, sí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Este ciclo es un poco más complejo que el ciclo anterior ya mencionado, que era el ciclo del agua. En este manejamos otros términos. Bueno, en el ciclo del nitrógeno el nitrógeno, para saber cuál es su filtración, ¿cómo se llama? Es agarrado por células, las cuales están obviamente adaptadas para agarrar el nitrógeno de la capa del ozono, etcétera, el cual las filtran y estas son absorbidas por las plantas o animales, etcétera. Otra manera para que se filtre el nitrógeno puede ser por medio de los animales. Sí, por los animales cuando estos mueren, o las plantas, y empieza el ciclo de putrefacción, estos sería el amoníaco, el cual los animales, se los voy a mostrar aquí un poquito feo, pero el cual el amoníaco, al morirse los animales, sueltan bacterias, el cual sube es absorbido por los árboles, el cual sirve para crear otras sustancias, el cual se van para arriba, el cual vuelve a crear lo que viene siendo el nitrógeno. Esto es más como un bucle. Los tres diferentes ciclos hacen lo mismo. El otro, que me faltó mencionarlo, es el de las tormentas. A veces también cuando las tormentas están muy cargadas, estas sacan ácido de nitrato, o sea, ácido nitrato, el cual se combina con la lluvia y se cae en el suelo, el cual produce ¿cómo se diría? El ácido, el cual pues es absorbido por las plantas. Básicamente es lo mismo. En la siguiente imagen se va a demostrar un poco más, ya científicamente hablando, lo que les quise explicar, lo de las tormentas, cómo cae, lo absorben las plantas, o los animales mueren, lo absorben las plantas, animales, o las bacterias, que son lo más común, que las absorban y las maten. Ahora les hablaré sobre el ciclo del oxígeno. Como ustedes sabrán, el oxígeno es un elemento básico en el ser humano, ya que este depende de él para poder vivir. El oxígeno es la parte elemental de los pulmones para poder darle la suficiente energía y provocar ya que funcione el sistema del cuerpo.
El oxígeno, mejor conocido como O2, representa el 20% de la atmósfera terrestre. Eso quiere decir que lo que es el total del oxígeno es muy poco. Este patrimonio abastece las necesidades de todos los seres vivos y también de terrestres y también de los acuáticos, ya que el oxígeno, al terminar su fase molecular, desciende al agua y ese se mezcla con dicho elemento. El ciclo completa la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz. Eso quiere decir que funciona como si fuera una planta que recibe la luz solar y el dióxido de carbono lo transforma en oxígeno para poder ser absorbido por nosotros. Y es así como se complementa el ciclo del oxígeno. A continuación les diré el significado de la siguiente imagen. En ese ciclo podemos apreciar que es muy fácil reconocer cómo es el ciclo del oxígeno, ya que vemos los animales respirando el oxígeno, o mejor conocido como CO2. El dióxido de carbono es transformado a oxígeno mediante la planta, que esta funciona a través de la fotosíntesis, un proceso muy simple, y al condensarse o acabar su ciclo también desciende al agua, donde los animales acuáticos consiguen la transformación y hacen el cambio parentesco a las plantas. Biológico comprende los intercambios de carbono, o sea, el dióxido de carbono, entre los seres vivos y la atmósfera, es decir, la fotosíntesis, que es el proceso por el cual las plantas obtienen el dióxido de carbono y ellas lo que hacen es mantener el carbono, liberan el oxígeno, que el oxígeno se va a la atmósfera y ese oxígeno es el que nosotros respiramos, los humanos. El segundo sería el ciclo biogeoquímico, que regula la transferencia de carbono entre la atmósfera y la litosfera, que son océanos y el suelo. El dióxido de carbono atmosférico se disuelve con facilidad en el agua y estos, cuando se mezclan, forman el ácido carbónico que ataca los silicatos que constituyen las rocas, resultando esto iones de bicarbonato. Bicarbonato. Yeah. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre el fósforo. El fósforo es un elemento que se puede encontrar en las estructuras del ADN de los organismos, siendo un componente esencial de los mismos. La proporción del fósforo realmente es muy pequeña, pero es muy importante y es vital. El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas, porque el ciclo del fósforo está principalmente relacionado con los movimientos. El fósforo entre los movimientos es los del continente y los del océano, al contrario que en el del ciclo del nitrógeno. En el del fósforo no hay fase gaseosa en el aire. A continuación les explicaré la siguiente imagen. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ciclo del azufre. Es menos importante que los otros elementos que hemos visto, pero es imprescindible porque forma parte de las proteínas. Su reserva fundamental es la corteza terrestre y es usado por los seres vivos en pequeñas cantidades. El azufre es un nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones. Además, el azufre está representado en prácticamente todas las proteínas y de esa manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos.
El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza. Permite la vida en el planeta y se lo puede encontrar en 3 estados. Líquido, por ejemplo, el petróleo que se encuentra bajo la tierra. Sólido, en casi todas las cosas que existen, como por ejemplo en los animales, en las plantas, el suelo y en los seres humanos. Gaseoso, en el aire cuando las cosas se pudren o se queman. El carbono que está en las plantas, animales y seres humanos es liberado a la atmósfera, en donde se une con el oxígeno del aire y forma el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. La fotosíntesis. Con ayuda del sol, las plantas absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno al aire y acumulan en su interior el carbono, que es el elemento que necesitan para alimentarse y crecer. De este modo, los árboles y las plantas se convierten en actores fundamentales en la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, asegurando la vida en el planeta. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso mediante el cual este componente fundamental de la materia orgánica circula a través de diversos seres vivos. La fijación del nitrógeno se hace por medio de las bacterias fijadoras, que tienen la capacidad para incorporar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en moléculas orgánicas que pueden ser usadas por las plantas y los animales. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo. De allí, es absorbido por las raíces de las plantas. Cuando las plantas y animales mueren, las bacterias y hongos de la putrefacción degradan sus tejidos, liberando al suelo compuestos del nitrógeno como amoníacos. Por acción de las bacterias nitrificantes, el amonio es transformado en nitratos absorbibles por las plantas. Parte de estos nitratos son alterados por las bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno en forma gaseosa a la atmósfera y así comienza de nuevo el ciclo. El fósforo es el único macronutriente que no se halla en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o bien tras su muerte. Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos, donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Para apreciar más información les recomendamos ir a las siguientes páginas.
que les dejaremos al final del video. Los links son fáciles de encontrar la información, viene muy redactada y no tendrán problemas para darse cuenta cuáles son los ciclos biogeoquímicos, los cuales son sencillísimos de aprender. Por su atención, muchas gracias, les agradecemos haber prestado atención en esta exposición y esperamos que tengan un excelente día y les haya quedado claro toda la información que les dimos.